El rosario, al reposar en el lugar correcto durante la noche, se convierte en un escudo de gracia. Existe un secreto escondido en el corazón de la fe que no se anuncia con estruendo ni se impone con prodigios visibles. Es un secreto transmitido con discreción a lo largo de siglos, conservado en la experiencia de los santos y revelado con mayor claridad en las páginas del diario de una mujer sencilla, Santa Faustina Kowalska, conocida en todo el mundo como la apóstol de la Divina Misericordia. ¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurre con su rosario cuando termina de rezar? Muchos, después de concluir las oraciones de la noche, lo colocan sobre un estante, lo dejan sobre una mesa o lo guardan en cualquier rincón por costumbre. No es un acto de desprecio ni de irreverencia, sino simplemente una práctica automática repetida sin pensar. Y sin embargo, en esa aparente indiferencia se diluye parte de la bendición que el rosario como sacramental puede seguir derramando en el silencio de la noche. Santa Faustina comprendió por gracia de Cristo que los detalles mínimos de la fe tienen un eco inmenso en lo invisible. En su diario se descubre cómo Jesús le mostró que los actos de confianza, aunque sean sencillos, se convierten en puertas abiertas por donde la misericordia divina penetra en el alma. Cuando el mundo calla, cuando la casa se sumerge en la penumbra y el cuerpo busca reposo, el espíritu permanece vulnerable. Es precisamente entonces cuando necesita un amparo especial, un signo concreto que le recuerde que no duerme solo, que no está desprotegido, que la misericordia del Señor vela sobre él. La noche no es solamente un intervalo de descanso, es también el momento en que los pensamientos escondidos se hacen más fuertes, cuando las preocupaciones no resueltas pueden reaparecer y cuando la fragilidad humana se hace sentir con mayor claridad. Pero allí, en esa misma oscuridad, se enciende una luz que brota del corazón de Jesús, una luz que, según la enseñanza de Faustina, se derrama como un escudo protector sobre los que confían en él. Colocar el rosario en el lugar adecuado antes de dormir no es un gesto cualquiera, es como tender un puente entre la oración que se ha rezado y la vigilia invisible de Dios que acompaña al creyente hasta el amanecer. Es un recordatorio silencioso de que cada cuenta de ese rosario ha quedado impregnada con súplicas y alabanzas que no se extinguen cuando los labios callan, sino que continúan resonando en el misterio de la misericordia. Así, un acto tan simple como elegir con intención el sitio donde reposa el rosario puede convertirse en llave de paz, de protección y de intimidad con Dios. No se trata de superstición ni de magia, sino de confianza, la confianza de quien sabe que la misericordia se expresa en lo concreto, en lo cotidiano, en lo pequeño. La historia que ahora se presenta no es una fábula inventada ni un recurso de retórica. Es un testimonio que ha transformado la vida de muchos creyentes y que usted mismo puede poner en práctica. Escuche con atención, descubra este secreto escondido durante siglos y permita que su propio corazón experimente la paz completa que solo Cristo, a través de su misericordia, puede conceder en las horas silenciosas de la noche. No dude en compartir este mensaje con sus seres queridos. Podría ser un gesto de fe que les regale consuelo, protección y la certeza de que la misericordia de Dios nunca duerme. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha recordado a los fieles la importancia de los sacramentales. El Catecismo enseña en el número 1670
que estos signos sagrados no son meros objetos, sino expresiones de la fe que disponen el corazón a recibir la gracia de Dios. No se trata de superstición, sino de un lenguaje espiritual que une lo visible con lo invisible. Así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel levantó el tabernáculo en medio del desierto, cada objeto tenía un lugar y un sentido, y allí se hacía presente el Señor. La Escritura lo dice con claridad: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. El orden y la reverencia hacia lo sagrado no eran un detalle secundario, sino el modo concreto en que Dios enseñaba a su pueblo a reconocer su presencia en medio de la vida diaria. Con el paso de los siglos, esta misma convicción se ha mantenido viva. Tratar con respeto lo que ha sido bendecido abre el corazón a la acción de la gracia. Cada gesto, cada lugar donde se deposita un objeto de devoción puede convertirse en un recordatorio silencioso de que Dios no se olvida de sus hijos. En este camino surge una figura luminosa, Santa Faustina Kowalska, conocida en todo el mundo como el apóstol de la Divina Misericordia. Su vida sencilla transcurrida en un convento en Polonia se transformó en un mensaje universal para la humanidad. No fue solamente una religiosa, fue la mensajera escogida por Jesús para transmitir la profundidad de su misericordia. En las páginas de su diario se revelan conversaciones íntimas con Cristo, en las que el Señor mismo confió sus deseos más profundos, que cada hombre y cada mujer, sin importar su condición, descubran que siempre pueden volver a su corazón abierto. Faustina no hablaba desde teorías, sino desde la experiencia mística. Allí, en el silencio de la capilla, contemplaba a Jesús vivo y resucitado, que le mostraba la fuente de la misericordia. Se convirtió en testigo de lo invisible para que el mundo entero tuviera un faro de esperanza. Una de las visiones más poderosas que recibió la marcó para siempre. De la imagen de Cristo brotaban dos rayos, uno rojo y otro blanco, símbolos de la sangre y del agua que fluyeron de su costado abierto. Jesús le explicó que esos rayos son signo de la gracia que limpia, sana y protege. Son un escudo para las almas débiles, un abrazo para quienes viven con temor en medio de la oscuridad. Como dice el profeta Isaías, entonces brotará tu luz como la aurora y pronto brotará tu salud. Isaías 58:8. Aquellos destellos no son un recuerdo del pasado, son una promesa actual que acompaña cada noche y cada día de los creyentes. En el corazón de esta revelación, el Señor entregó a Faustina una oración sencilla y al mismo tiempo poderosa, la coronilla de la Divina Misericordia. Una súplica breve, repetida, con el ritmo de las cuentas del rosario que se eleva como incienso hasta el cielo por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No son palabras complicadas, es la oración de quien sabe que la confianza es más fuerte que el miedo. Por eso muchos fieles la rezan en la quietud de la noche, cuando los pensamientos inquietan y el descanso parece lejano. Rezar la coronilla es como encender una lámpara que ahuyenta las sombras del alma. Así el rosario adquiere un nuevo sentido. No se limita al rezo del rosario mariano, aunque este sigue siendo tesoro insustituible de la tradición. También se convierte en el instrumento que sostiene la oración de la misericordia. En esas cuentas se entrelazan dos caminos: la contemplación de los misterios de la vida de Cristo con María
y la súplica confiada que Jesús mismo enseñó a través de Faustina. El mismo objeto sencillo y cercano se transforma en un puente hacia dos expresiones distintas de la fe, ambas alimentadas por la confianza en Dios. No se trata solamente de un cordón de cuentas, sino de un recordatorio constante de que Cristo intercede por sus hijos. San Pablo lo expresó con palabras firmes: Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Cada vez que se toma el rosario en las manos, es como si se volviera a poner en contacto con esa intercesión viva, con esa presencia que nunca abandona. De este modo, el creyente descubre que el rosario no es un objeto olvidado en una mesa de noche, sino un compañero espiritual. Guardarlo cerca, colocarlo con reverencia, utilizarlo para elevar una súplica sencilla, se convierte en un gesto de fe. Es un lenguaje silencioso que dice: Jesús, confío en ti. Y esa pequeña frase que brotó del corazón de Faustina se transforma en la respuesta que cada alma puede dar en medio de sus noches y de sus días. Cuando la oscuridad es sanada por la luz. En una de aquellas noches silenciosas, en el convento, Faustina sintió una inquietud profunda en su interior. No era dolor físico ni enfermedad, sino una turbación invisible, como si fuerzas que no podía nombrar quisieran arrebatarle la paz del alma. La celda estaba en calma, las paredes permanecían en silencio, pero en el aire pesaba una sombra densa como un manto oscuro que descendía sin aviso. En medio de esa experiencia se le concedió una visión. En la penumbra del cuarto, de repente surgió un resplandor. La luz no venía de lámparas ni de la luna, sino que emanaba del sagrario. El Santísimo brillaba como un solo culto hasta entonces, y en aquel instante Faustina contempló al mismo Jesús acercándose. Él no traía gestos de juicio ni de reproche. Con una ternura infinita, puso su mano sobre el corazón de la joven religiosa. En ese toque se derramó una ola de serenidad que la cubrió por completo. El miedo se deshizo como humo y el alma se vio envuelta en una paz que parecía no tener fin. Al abrir los ojos, al día siguiente, todo se sentía transformado. Su corazón estaba ligero, su espíritu renovado, como si hubiera atravesado una noche de tormenta, solo para descubrir que en el centro de esa tormenta se encontraba el abrazo misericordioso de Cristo. En su mente resonaban las palabras del Evangelio: la paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14:27. Aquella experiencia no quedó aislada. Muchas veces, al llegar la noche, Faustina comprendía que no solo ella necesitaba protección. Con frecuencia elevaba súplicas por las almas que sufrían en el purgatorio. Sabía que en esas horas de silencio, cuando el mundo dormía, había espíritus clamando por alivio, y entonces se ofrecía como intercesora, confiando en que la misericordia de Dios podía cubrir también a los que aguardaban la redención. En más de una ocasión, un ángel le mostró cómo orar con sencillez para mantenerse resguardada bajo esa misericordia. No se trataba de palabras complicadas, sino de un abandono confiado, pedir a Jesús que con sus rayos de amor alcanzara a todos los que padecían y que su misma luz se convirtiera en escudo contra las tinieblas. El eco de la Escritura confirmaba su certeza, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9.
Lo que al principio parecía un combate invisible se transformó en certeza de sanación. La oscuridad que rodeaba sus noches ya no era signo de amenaza, sino ocasión para experimentar la fuerza del corazón de Cristo. Así aprendió que la noche no debía temerse como un campo de batalla, sino acogerse como el momento en que la misericordia de Dios se derrama con mayor suavidad sobre las almas frágiles. Por eso, cuando volvía a sentir la opresión del silencio nocturno, repetía dentro de sí: la noche es el tiempo en que la misericordia de Jesús abraza a los más débiles, la hora en que los rayos de su corazón se extienden como un manto que cubre y protege. En la oscuridad, la luz del Señor no se apaga, sino que brilla aún con mayor claridad, como un escudo que ningún enemigo puede atravesar. Cada imagen de esas visiones no era para ella un espectáculo, sino una enseñanza. Dios mismo le mostraba que el verdadero poder no estaba en el miedo, sino en la confianza, y que las almas, tanto de los vivos como de los difuntos, podían hallar alivio cuando alguien intercedía con fe. Así Faustina fue comprendiendo que incluso las horas más sombrías esconden la promesa de un amanecer, y que en el silencio de la noche, cuando las fuerzas parecen flaquear, es cuando la misericordia se despliega con mayor ternura. Esa certeza fue la que marcó su camino y la que todavía hoy ilumina a quienes se acercan a su testimonio. Porque donde abundan las sombras, allí también resplandece la promesa de Cristo, su paz, su misericordia y la mano extendida que nunca se retira. Cada noche, antes de que el silencio envuelva la casa y el corazón busque el descanso, existe un gesto sencillo que guarda una profunda resonancia espiritual: colocar el rosario sobre el pecho a la altura del corazón justo en el momento de disponerse a dormir. No es un acto mecánico ni un amuleto, sino un signo de confianza. El corazón es el lugar donde residen nuestras alegrías, dolores y esperanzas. Se convierte en el santuario donde se deposita lo más sagrado. Jesús mismo lo expresó con claridad en el Evangelio de Lucas: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34. Poner el rosario en ese lugar íntimo significa recordar que nuestro verdadero tesoro no está en lo visible ni pasajero, sino en la presencia de Cristo que habita y protege. Cuando el creyente apoya las cuentas del rosario en su pecho, lo que en realidad está haciendo es abrazar la certeza de que no duerme solo. La noche puede ser larga, las preocupaciones pueden intentar asomarse en la penumbra, pero el corazón late acompañado por la oración. Cada cuenta sobre el pecho se convierte en un recordatorio silencioso de que Dios vela mientras los ojos se cierran. Junto a este gesto tan humano y tan cercano, hay una oración breve que contiene una profundidad insondable. Es la oración que aprendemos de Santa Faustina, Kowalska apóstol de la Divina Misericordia. Sus labios repetían una y otra vez, con confianza de hija: Jesús, en ti confío. Estas palabras tan sencillas se pueden pronunciar al apoyar el rosario sobre el corazón. No es necesario un discurso largo ni complicadas fórmulas. Basta este suspiro para abrir la puerta de la gracia. Jesús, en ti confío, se convierte en la llave que deja entrar la paz en la noche. Y para quienes desean prolongar ese momento con un acto más consciente, existe una práctica que ha llevado alivio y esperanza a innumerables almas: rezar una decena de la coronilla de la Divina Misericordia. No se trata de una carga ni de una obligación pesada,
sino de un regalo que uno se hace a sí mismo antes de descansar. Una sola decena, un puñado de cuentas recitadas con calma, bastan para depositar en las manos del Señor todas las cargas del día, los nombres de aquellos que amamos y hasta las heridas que todavía duelen. La invitación no nace del miedo ni del afán de protección mágica. No se coloca el rosario sobre el corazón para espantar sombras ni para huir de la angustia. El verdadero sentido es otro: recordar que el corazón humano fue creado para reposar en la misericordia de Dios. Al apoyar el rosario, allí se graba en el alma la certeza de que uno pertenece a un amor mayor, un amor que no abandona ni en la más profunda oscuridad. La vida cristiana no se sostiene únicamente en grandes celebraciones o en gestos extraordinarios. Muy a menudo son los detalles sencillos, repetidos con fe, los que abren las compuertas del cielo. Dormir con el rosario sobre el corazón es uno de esos detalles. No cambia las circunstancias externas de la noche, pero cambia la disposición interna del alma, que ya no se siente expuesta ni vulnerable, sino recogida en el regazo de Dios. Sin embargo, conviene no olvidar una advertencia suave, llena de ternura, que nace de la misma lógica de la fe. Cuando descuidamos estos signos, cuando dejamos pasar de largo los pequeños gestos de devoción, lo que sucede no es que Dios se aleje, sino que nuestro propio corazón se va cerrando poco a poco a la corriente de gracia, como cuando una ventana se queda entornada y la luz no logra penetrar del todo. Así también nuestra alma corre el riesgo de oscurecerse si descuida los signos que le recuerdan el amor divino. Por eso, al practicar este gesto cada noche, no se hace por costumbre vacía, sino como un acto consciente que mantiene abierta la ventana de la fe. El creyente mayor, que ha recorrido tantas estaciones de la vida, sabe bien que no siempre se puede controlar lo que sucede afuera. Las enfermedades, las ausencias, los recuerdos del pasado, todo ello puede asomar en la soledad de la noche, pero lo que sí se puede elegir es la actitud del corazón. Colocar el rosario sobre el pecho es decirle a Dios: aquí estoy en tu misericordia, descanso en ti, confío. Y esa decisión cambia la forma de vivir cada jornada. Cada gesto repetido de este modo se transforma en un diálogo silencioso entre el alma y su Señor. Y al despertar por la mañana, el corazón ya no se siente vacío, sino acompañado. Se percibe una paz distinta, un rumor de gracia que parece haber velado durante el sueño. Esa paz tan difícil de explicar con palabras es la que sostiene y renueva las fuerzas para el día que comienza. En conclusión, la práctica es sencilla, pero profunda. Colocar el rosario sobre el corazón, susurrar con labios o con alma: Jesús, en ti confío. Y si es posible, dedicar un instante a una decena de la coronilla de la misericordia. Son gestos pequeños, pero con ellos se honra lo sagrado y se permite que el corazón permanezca abierto a la corriente inagotable del amor de Dios. Porque allí donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón, y el mayor tesoro que el creyente puede poseer es la certeza de descansar en los brazos de Cristo. La escena se abre en un silencio profundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En medio de la penumbra, una claridad suave comienza a extenderse, no como el resplandor del sol, sino como un respiro que acaricia el alma. Esa luz brota del corazón de Jesús, un corazón abierto
que derrama rayos de amor y de misericordia. El resplandor no se queda en el aire, sino que invade la habitación entera, bañando cada rincón con una paz que las palabras humanas apenas pueden describir. Allí, en el centro de aquella atmósfera sagrada, aparece la figura de un alma que había vivido en la angustia. Su rostro, marcado por la carga de recuerdos y heridas, se ilumina poco a poco al sentir cómo la misericordia de Cristo la envuelve. No es un juicio severo lo que encuentra, sino el abrazo de un Padre que nunca la olvidó. Como si un río invisible descendiera del cielo, la gracia fluye envolviendo a esa alma con la ternura que sana y con la fortaleza que levanta. Los ojos del alma se llenan de lágrimas, no de tristeza, sino de un agradecimiento tan profundo que parece convertirse en canto. Esas lágrimas son perlas de redención, señales de que la herida ha sido tocada por la mano divina. Entonces resuena en el corazón la promesa antigua de Dios: yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Al perdido lo buscaré, al descarriado lo haré volver, al herido lo vendaré, al enfermo lo curaré. Ezequiel 34:16. No hay herida que Él no quiera curar. No hay sufrimiento que quede fuera de su abrazo. El corazón de Jesús late con fuerza, como si cada latido fuese un susurro de amor dirigido a ese ser que vuelve a la vida. Se siente el peso de los años, las culpas y las soledades disolverse como hielo bajo el calor de una llama eterna. Lo que antes era miedo se convierte en descanso. Lo que era oscuridad se convierte en claridad. Y en ese instante, como un niño que vuelve a los brazos de su madre, el alma descansa segura en el regazo de la misericordia. Pausar aquí es necesario para dejar que la imagen penetre en lo más profundo. En medio de la oscuridad, un murmullo sencillo, una oración apenas audible abrió las puertas del cielo para un alma que esperaba. La misericordia de Dios es más grande que cualquier distancia, más fuerte que todo pecado, más viva que la misma muerte. Allí donde parecía reinar el silencio, se escuchó el eco de una esperanza eterna. La habitación ya no es una estancia terrenal, sino un santuario iluminado. El aire mismo parece vibrar con la certeza de que nada está perdido, de que cada lágrima recogida por Cristo se convierte en semilla de vida nueva. Es el momento en que el cielo toca la tierra y la misericordia se hace carne en la historia concreta de un ser humano. Y esa escena descrita en la espiritualidad de Faustina nos recuerda que en cada oración sincera, en cada acto de confianza, late la posibilidad de que la eternidad se abra delante de nosotros. Al llegar al final de este mensaje se dibuja con claridad una certeza luminosa: la misericordia de Jesucristo no tiene fronteras. No se limita a un momento ni a una circunstancia concreta, sino que alcanza cada rincón de la historia humana. Abarca el ayer con todas sus heridas, abraza el presente con sus luchas y temores y se extiende hacia el mañana con una promesa de esperanza. En el corazón de Dios no existen límites ni muros. Cada vida, cada lágrima, cada oración sencilla queda envuelta en esa misericordia que nunca se agota. Para muchos que escuchan hoy estas palabras, quizás el pasado pesa como una carga difícil de soltar. Otros miran el presente y ven un camino áspero marcado por la soledad o por las pruebas. Y hay quienes, al pensar en el futuro, sienten temor de lo desconocido. Sin embargo,
El Evangelio nos recuerda que en Jesús encontramos una fuente que no se seca. Su misericordia es como un río que corre constante, lavando, sanando, renovando todo lo que toca. Ninguna historia es demasiado rota para Él, ningún corazón demasiado endurecido, ninguna vida demasiado perdida. Cuando la oración se eleva con confianza, aunque sea en un suspiro, el cielo responde. Jesucristo escucha incluso el clamor más escondido, aquel que ni siquiera llega a expresarse en palabras. No hay un alma olvidada si existe un corazón que intercede con fe. Así, cada plegaria de confianza abre una puerta para que la gracia entre y transforme lo que parecía imposible. Por eso esta noche se abre ante cada oyente una invitación sencilla y profunda a la vez. Antes de cerrar los ojos, al apagar la luz, practique este pequeño gesto de fe. Tome el rosario o la corona de la misericordia, colóquelo cerca del corazón y pronuncie con calma: Jesús, en ti confío. Ese acto humilde repetido noche tras noche no es un ritual vacío, es un recordatorio vivo de que su vida, con todo lo que contiene, descansa en manos seguras. Y ahora, un llamado fraterno: si hay en su corazón un ser querido que ya partió de este mundo, escríbalo en los comentarios, no como un dato sin más, sino como una súplica compartida. De esta manera, esta comunidad que se reúne aquí a través de la distancia podrá elevar juntos un mismo clamor de oración por esas almas. Ninguno de ellos quedará sin ser recordado delante de Dios. Si este mensaje ha tocado su espíritu, si en algún momento ha sentido que una chispa de fe se encendía dentro de usted, no lo guarde solo para sí. Compártalo con otros, porque quizás alguien cercano necesita escuchar justo ahora que la misericordia de Cristo sigue viva, que la esperanza no se ha extinguido, que todavía es posible comenzar de nuevo. Así, al despedirnos, quede grabado en lo profundo de cada corazón lo esencial: la misericordia de Jesús cubre el pasado, sostiene el presente y prepara el futuro. Ninguna oscuridad es tan densa que pueda apagar esa luz. Ningún camino está tan perdido que no pueda ser alcanzado por ese amor, que al repetir con confianza: Jesús, en ti confío, usted descubra noche tras noche que no está solo, que su vida tiene sentido, que la gracia lo envuelve, y que este mensaje se transforme en oración, en acción y en esperanza compartida.